Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, lunes 11 de septiembre, llevando por título Melquisedec, la sombra de Jesús, estando en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, de quien que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Melquisedec, la sombra de Jesús. Vemos después de un, un interludio de exhortaciones, prevenciones y amonestaciones. El escritor regresa al tema que estaba tratando, que fue mencionado en el capítulo 2 y que fue empezado a tratar en el capítulo 5, pero aquí está en todo su esplendor. En este capítulo, am, el autor lo que hace es explicar el significado de una cita del Antiguo Testamento. Salmo 110, versículo 4, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vemos que la médula de la sección doctrinal de la epístola a los hebreos está en la exposición acerca del sumo sacerdocio de Cristo, el cual se encuentra en este capítulo. Y el día de hoy vamos a ver solo dos puntos. Como primero, rey de Salem. Del versículo 1 al versículo 3 se nos presenta ahora sí quién es este personaje. Si hemos tenido la oportunidad de leer previamente Génesis, que sería lo ideal que todos estemos en este contexto, y si no, pues los invito a que lean en sus casas, en sus ratos libres o en su tiempo devocional, independientemente de estar escuchando, bueno, que lean Génesis capítulo 14. Vemos en este capítulo cómo Abraham derrota las fuerzas de Kedorlaomer junto con los otros tres reyes y regresa. Y un personaje sale al encuentro. En primer lugar, el nombre de Melquisedec tiene el significado, tal como nos dice en el versículo 2, dice que es rey de justicia. Su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia, y el lugar en el que estaba rey de Salem significa rey de paz. Entonces vemos que tiene estas dos definiciones. Y en este capítulo, al que hacía alusión hace un momento de Génesis, se nos informa que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y también que bendijo a Abraham y que recibió el diezmo del botín que Abraham había obtenido. Vemos que
Tanto en el relato de Génesis como ahorita en Hebreos, describen a Melquisedec como una figura histórica contemporánea a Abraham, o sea que estuvo en el mismo momento histórico que Abraham. Vemos que Melquisedec era rey de Salem, ciudad que normalmente se identifica con lo que es hoy en día Jerusalén, y también que era sacerdote del Dios Altísimo. Y vemos que a pesar de toda la idolatría que estaba en los tiempos, incluso desde los tiempos de Abraham, había personas que en verdad conocían a Dios y que entregaban sus vidas a Dios. Bueno, Melquisedec servía al Dios Abraham y él mantenía pues la tradición desde los tiempos, pues desde antes de Abraham, y él estaba presente. Lo que se nos destaca es lo siguiente: Abraham le dio a Melquisedec el diezmo del botín. Vemos que el relato de Génesis enseña que Abraham había hecho un juramento ante Dios de no guardar nada del botín para sí mismo. Abraham reconoció a Melquisedec como representante de Dios y al darle el diezmo hizo su ofrenda a Dios. En un momento tocaremos este aspecto. Bueno, Melquisedec en su carácter de rey y sacerdote era, por así decirlo, o es tomado como una semejanza, como un pequeño ejemplo, y se le pone como representante de Dios. ¿Por qué? Porque era rey de justicia, tal como señala su nombre. Y se empieza a hacer tanto énfasis en lo que es su significado, en lo que él hacía y en la acción que Abraham realizó, porque tanto el significado perdón, del nombre de Melquisedec, la labor que realizaba e incluso lo que recibió de alguien más, bueno, pues estaban semejando, o están describiendo a Jesús, de quien el Salmo 110, perdón, versículo 1 al 4, pues habla y también describe las funciones de rey y sacerdote. Otra cuestión, otro énfasis que hace el autor sin detenerse tanto es en el versículo 3, cuando nos dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí obviamente no debemos de tomar literalmente este versículo, ya que el escritor lo que está haciendo es una comparación con los sacerdotes una comparación de Melquisedec con los sacerdotes que descendían de Aarón. Obviamente lo detalla dentro de este capítulo. Perdón. Como, como acotación a esto, era muy importante conocer a las personas, de acuerdo a la tradición judía, a las personas e incluso su genealogía. Porque si alguno proclamaba ser de la tribu de Leví, obviamente tenían que corroborar para saber si debía de realizar o desempeñar las funciones. Es por esto que los registros públicos genealógicos eran tan importantes para corroborar esto. No obstante, Melquisedec, al contrario, carece de genealogía. Los nombres de su padre y madre están ausentes, y aún así este hombre es sacerdote del Dios Altísimo. Tampoco se menciona lo que es la edad de Melquisedec. Sin embargo, lo que está tratando de hacer aquí el autor no es un énfasis en su familia, porque obviamente él tuvo familia, pero lo que está haciendo es una comparación, porque usa la palabra semejante, porque ve pues una igualdad, ve un ejemplo el cual los judíos puedan entender y nosotros a través de la revelación bíblica podamos comprender, porque sabemos quién fue Abraham. Sabemos pues que era o que es conocido como el amigo de Dios. Entonces, si sabemos quién es Abraham, entendemos su historia, entonces vemos a este personaje que quizá podemos decir al leer Génesis, aparece momentáneamente, pero ese es el propósito de que aparezca en ese momento y de esta manera, para mostrar esta semejanza y para corroborar el sacerdocio y la obra que pues Cristo realiza. Melquisedec bien fue una figura histórica, de acuerdo a la opinión del escritor, pero al no haber referencias genealógicas,
que lo clasificaron como miembro del sacerdocio levítico o de la tribu de Leví, él manifiesta que Melquisedec permanece para siempre, no que sea inmortal, sino que la esencia de lo que él realizó permanecía con el pasar de los años. Entonces es lo que nos está hablando aquí. Nos pone este contexto para mostrarnos cómo el sacerdocio de Cristo es igualmente válido, igualmente y superior, porque es lo que está tratando de demostrar acá. Y para complementar esto, el segundo punto es el significado de Melquisedec. A partir del versículo 4, el autor empieza a hablar con respecto a Abraham y a compararlo con Melquisedec. Porque dice, considerad cuán grande era este. Aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Ahora bien, la ley demanda que los descendientes de Leví, que llegan a ser sacerdotes, recauden el diezmo del pueblo, es decir, sus hermanos, aunque sus hermanos descienden de Abraham. Ok, para puntualizar lo siguiente, aquí no nos está hablando un aspecto para la iglesia en cuanto a los diezmos. El tema de los diezmos lo está empleando porque está haciendo alusión a la cultura judía. No nos está diciendo, ustedes tienen que realizar esto. Lo que nos está diciendo es, consideren cuán mayor era este Melquisedec, porque nuestra audiencia es judía y nos están presentando a un personaje histórico judío increíblemente grande. Es como si nos hablaran de algún personaje que tiene tanta relevancia, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco y Madero, algún personaje de ellos que hicieron movimientos importantes. Entonces, nosotros, obviamente, como mexicanos, siguiendo el ejemplo, lo tomamos como, ok, es cierto, entonces, si era superior a este personaje, si era superior a los personajes que mencioné anteriormente, pues quiere decir que desempeñó una función increíblemente mejor. Entonces, es lo que está haciendo acá. Le está diciendo, incluso Abraham, que lo consideramos como patriarca, como padre de todos los judíos, le dio el diezmo de botín. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley demanda que los descendientes de Leví, que sean sacerdotes, bueno, ellos deben de recibir, recaudar el diezmo del pueblo, de acuerdo a la costumbre. Y aquí está haciendo un énfasis con respecto a lo que es el diezmo, no por la cuestión monetaria o no porque lo debamos de hacer, no, 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 un paso, un paso a la vez. Está haciendo referencia a esto. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 6 dice, este hombre, sin embargo, no era descendiente de Leví. Él no debía de recibir absolutamente nada. Y aún así recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ya antes de que Abraham se encontrase con Melquisedec, Dios le había hecho las promesas a Abraham, que de él iba a surgir una gran nación. Abraham se convirtió, obviamente, en el bisabuelo de Leví, cuyos descendientes llegaron a desempeñar los roles del sacerdocio. Melquisedec, por el contrario, no tenía genealogía y no había recibido ninguna promesa. Es único en toda su grandeza como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. De manera que Abraham, plenamente consciente de la estatura de Melquisedec, le ofrece su diezmo y a su vez recibió su bendición cuando Melquisedec dijo, Bendecido sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 19:20. Este sacerdote del Dios Altísimo no exigió el diezmo de Abraham, del modo en que los sacerdotes levitas tenían que recoger el diezmo de sus contemporáneos. Fue por voluntad propia que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. De manera que la, la Biblia o en el pasaje aquí, el escritor nos plantea
lógica un tanto particular que lo vemos en distintas partes. La persona inferior es bendecida por la superior. Este hecho obviamente es evidente. Un ejemplo es cuando Isaac bendice a su hijo menor, Jacob. Segundo ejemplo, cuando Jacob bendice a sus hijos, a sus 12 hijos, y bendice al menor por sobre el primogénito. Y también Jacob cuando bendice a los hijos de José, cuando bendice primero al menor y después al mayor. Entonces lo que está haciendo acá es demostrar que Melquisedec era vocero de Dios y por consiguiente era mucho más grande que Abraham. Y en el versículo 8 nos dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y aquí son dos cuestiones que el escritor a los Hebreos está destacando. Uno es el sacerdocio permanente de Melquisedec. La exacta frase es que de Melquisedec se declara que vive. Versículo 8. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Obviamente Melquisedec era un hombre y fallece. El punto es el siguiente. Está hablando sobre un sacerdocio permanente, el cual se cumple en su totalidad en la persona de Cristo. ¿Y por qué hace esta referencia? Porque los sacerdotes, de acuerdo al orden levítico, pues tenían que ir cambiando constantemente y ellos tenían que estar cuidándose de sus reacciones, de su conducta ante el pueblo. Y a manera de conclusión, lo que está haciendo el escritor acá es una demostración, porque recordemos que estamos en un lapso de paz, aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Los creyentes, tal como nosotros, no conocemos lo que es una persecución. Nosotros con lo que estamos batallando son cuestiones ideológicas, por así decirlo. Los creyentes estaban luchando contra el gnosticismo, que es una corriente de conocimiento, gnosis, conocer, saber, la mente. Y también estaban batallando con el judaísmo, con la ley, con el legalismo. Nosotros batallamos incontables cosas, puedo mencionar aquí. El punto es el siguiente: les está demostrando a través de la Biblia a los judíos que el superior, el patriarca de todos, que es Abraham, fue menor que otra persona, que es Melquisedec. Entonces, está poniendo a Melquisedec sobre Abraham. ¿Para qué? No para que veneren a Melquisedec, sino para que sepan que Jesús cumple y sobrepasa los roles que Melquisedec estaba realizando. De manera que fue Jesús, incluso en la Trinidad, quien le dio las promesas a Abraham. Y es lo que está haciendo acá. Está poniendo este ejemplo para que ellos entiendan que Cristo es superior en todo y que nosotros debemos adorar a Cristo. Las enseñanzas que podemos entender es que a través de la Biblia hay verdad y que la Biblia se respalda a sí misma. ¿Por qué? Porque estuvimos consultando Salmos, estuvimos consultando Génesis. ¿Para qué? Para poder explicar este aspecto. De manera que la obra soberana de Dios es perfecta y que dentro de la Biblia todo está escrito. Así que les invito a que podamos seguir leyendo, leer la Biblia todos los días y también reflexionar en estas verdades del devocional, porque aquí lo que nos está hablando son implicaciones doctrinales con respecto a la obra, a la soberanía y a la superioridad de Cristo. Que tengan un excelente inicio de semana. Saludos. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.
palabra permanecerá.